Un día común y corriente. Esa mañana, Alfonso, mi marido, salió temprano para acudir a una reunión crucial en su trabajo. La vivienda parecía sumamente callada, casi deshabitada, y ese sentimiento de estar solo me envolvía por completo. Desde que él comenzó a laborar largas horas, se comprometió a mantenerme entretenida, quizás ayudando con algunos afiches o disfrutando de una serie. Sin embargo, en el fondo era consciente de que requería algo adicional, algo diferente que pudiera acabar con esta monotonía aburrida. En ese momento, el sonido del timbre se escuchó en la residencia. Asombrada, me aproximé al umbral. Al abrir la puerta, me encontré con Luis, el hermano menor de mi marido, luciendo su característica sonrisa encantadora. Saludó diciendo que se encontraba cerca y le pareció buena idea pasar un rato juntos. Mientras se quitaba las gafas de sol y las colocaba en lo alto de su cabeza. Luis destacaba por su carácter espontáneo y su sentido del humor, aunque en ocasiones su comportamiento podía resultar un poco desafiante. Siempre me había agradado. Charlamos un poco en la sala. Me consultó por Alfonso y después empezó a contar sus recientes aventuras. Un recorrido en auto junto a amigos, sus recientes emprendimientos laborales y algunas historias entretenidas. Poseía la habilidad de hacer que cualquier charla se volviera animada, al mismo tiempo que soltaba carcajadas por alguna de sus ocurrencias. De pronto, se detuvo bruscamente y me observó con solemnidad. Se te ve algo nerviosa. ¿Qué te parece si nos damos una vuelta? El clima está agradable y sería beneficioso para ti. Me sorprendió mucho su propuesta. ¿Por qué no salir? Después de todo, me di cuenta de que no tenía ninguna estrategia definida. ¿A dónde podríamos dirigirnos? Antes de que tuviera la oportunidad de contestar, él ya había propuesto una idea. ¿Qué te parece si nos acercamos a la playa? Está a solo 1 hora de distancia y el aire marino será muy beneficioso para ti. Al principio, me generó dudas la idea de estar a solas con Luis durante el día. A pesar de ser mi cuñado, me parecía algo poco común. No obstante, continuó con ese encanto irresistible que lo distinguía. No es gran cosa, simplemente una reunión familiar con los cuñados. Alfonso no rechazaría la idea, pero al final, se convenció a sí mismo. Quizás sentía la necesidad de huir de esa residencia desolada o, tal vez, en su interior anhelaba un destello que rompiera la rutina. Después de unos minutos, ya tenía lista una bolsa con una toalla y un libro, y así partimos rumbo a nuestro destino. El recorrido se desarrolló en un ambiente relajado. Luis no paraba de hablar, trayendo a la mente memorias de la niñez junto a Alfonso y consiguiendo sacarme risas en varias ocasiones. Sin embargo, en algunas ocasiones notaba una leve variación en su forma de expresarse. Una discreta pero evidente consideración hacia mi persona. ¿Todo fue producto de mi mente? Tenía dudas. Al llegar a la playa, el sol resplandecía en lo alto y la brisa del mar me llenó de energía de inmediato. Pensé, por un instante, que este viaje sería simplemente una forma de entretenerme, como él había asegurado, aunque en mi interior presentía que algo podía transformarse. La playa se encontraba prácticamente vacía, lo que contribuía a crear una atmósfera de tranquilidad única. Hallamos un lugar escondido, alejado de curiosos, en el cual desplegamos nuestras toallas. Luis se tumbó con los brazos detrás de la cabeza y una mirada de contento en su rostro. Preguntando, ¿verdad que está genial? Un momento de tranquilidad, alejado del estrés cotidiano. Asentí sin decir nada, permitiendo que el viento acariciara mi cara. Durante un breve momento, todo se encontraba en total equilibrio. Sin embargo, rápidamente el ambiente empezó a transformarse. Luis se puso de pie con una actitud más concentrada y me observó detenidamente. Como si estuviera tratando de descifrar un misterio que ni siquiera yo era consciente de tener. Alfonso es afortunado de contar contigo, susurró apenas audible. Me sorprendieron sus palabras de repente. Riendo con ansiedad, traté de quitarle importancia. Inquirí si sus palabras eran solo para elogiar. Pero él respondió con un gesto negativo. Estoy bromeando, tienes algo único, eres muy especial, expresó con una entonación diferente. Más grave, experimentaba cómo la separación imperceptible entre nosotros se esfumaba. Intenté enfocar mi atención en diferentes elementos, como el murmullo del mar o los chillidos distantes de las aves marinas. Sin embargo, su mirada constante siempre lograba captar mi atención. Tras un instante, Luis se puso de pie y sugirió recorrer la costa caminando. A pesar de mis dudas, al final accedí. Avanzamos en total silencio mientras nuestros pies se sumergen en la espuma marina. Cada vez que avanzaba, mis pensamientos se desvanecían, aunque en mi interior persistía una determinación innegable. En ese momento, de repente se detuvo y, con una mirada penetrante, planteó la pregunta que rompió la frágil calma que había conseguido recobrar. ¿Te sientes contento? Aunque la pregunta era sencilla,
Me dejó sin palabras. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor respuesta. Realmente lo era con Alfonso. Con la vida que habíamos formado juntos. Analizaba mi ser con intensidad, indagando en lo más profundo en busca de verdades incómodas. De nuevo se escuchó su voz, persistente como una ola que no cesa. No es necesario que contestes. Ya lo tienes presente. Continuamos nuestro recorrido, aunque el ambiente había cambiado por completo. Aquella caminata que había iniciado de forma sencilla se había transformado en una experiencia cargada de emociones intensas e inesperadas. Susurré al fin. No tengo idea. Luis hizo una pausa, se volteó hacia mí y añadió. No importa no tener esa información. Sin embargo, tienes derecho a la felicidad, independientemente de las circunstancias. Me dejó sin defensas con su honestidad. Por un momento pensé que todo a nuestro alrededor se había congelado por completo. De repente, sin avisar, tomó mi mano con delicadeza, como si tuviera miedo de que me alejara. A pesar de la advertencia de mi instinto, una fuerza interna me impedía retroceder. En ese instante comprendí que las cosas ya no serían como antes al escucharle decir en voz baja, no estás sola. Lo tienes presente, ¿verdad? Las gotas de agua caían por la ventana, dibujando senderos caprichosos en el vidrio empañado. El ruido del agua chocando contra la urbe se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. Era consciente de que no era apropiado estar en ese lugar. La sensatez le indicaba que se marchara antes de que fuera tarde. Sin embargo, la tentación ardía como una brasa en su corazón. Un fuego que la tormenta no lograba extinguir ni controlar. En el cristal, veía su reflejo reflejando un profundo deseo. Notaba cómo su piel se erizaba y su respiración se hacía irregular. A sus espaldas, se acercaba la figura masculina con determinación, demostrando total seguridad en sus acciones. La calidez que emanaba de su cercanía chocaba con la frialdad del cristal en el que descansaba. Recorriendo la curva de su cintura con manos firmes y seguras, provocó escalofríos eléctricos en cada poro de su piel. Con tono grave y suave, susurró él. ¿Eres consciente de que esto implica un riesgo importante? Al tiempo que su aliento tibio rozaba su cuello, decidí cerrar mis ojos y permitir que la cercanía de esa persona me envolviera por completo. Al sentir el roce de sus labios en mi nuca, experimenté una sensación tan delicada como un susurro, provocando un intenso deseo que se propagó como un fuego incontrolable. Contesté con una sonrisa llena de atrevimiento. Sigue adelante sin titubear. Mientras en la habitación ardía una pasión intensa, al otro lado del cristal, las luces de la ciudad brillaban sin preocuparse por lo que ocurría dentro. Mientras la lluvia persistía, sin importarle los misterios que se tramaban en la oscuridad. En plena noche, entre suspiros entrecortados y palabras llenas de compromisos, nos sumergimos en la pasión desenfrenada de un anhelo sin frontera. Las llamas chisporroteaban en la hoguera, creando figuras en movimiento en las paredes de roca. En el ambiente se percibía una tensión eléctrica latente, una promesa silenciosa que flotaba entre los dos. Isabela percibió el cálido aliento de Lucas al acercarse más, mientras sus dedos acariciaban suavemente la piel descubierta de su brazo. Con voz profunda y áspera, susurró él. «Eres un riesgo. ¿Te da miedo eso?», murmuró ella, acercándose un poco más y permitiendo que sus labios se encontraran brevemente en un contacto ardiente y pasajero. Lucas cerró los ojos casi por completo, debatiéndose entre la tentación y la cautela. Sin embargo, al sentir cómo Isabela recorría su pecho con suaves caricias, desabrochando poco a poco su camisa, toda reticencia se desvaneció. Con destreza, la agarró por la cintura y la acercó a él, presionando sus labios contra los de ella en un beso apasionado. Los suspiros se entrelazaron con el chisporroteo de las llamas, y nuestros cuerpos encajaron como si estuvieran destinados a estar juntos. Cada vez que nos acariciábamos, confirmábamos nuestro compromiso sin decir una palabra, y cada contacto encendía una pasión que nos envolvía por completo. De forma pausada, ella le pidió que le expresara sus deseos mientras sus labios rozaban su cuello con delicadeza. Lucas recorrió con sus manos la parte posterior de su cuerpo, percibiendo cada contorno y cada temblor con una intensidad abrumadora. De repente, un suspiro se le fugó. La noche se alargó, presenciando nuestra intensa pasión, en medio de la tormenta que rugía afuera. Dentro de aquellas paredes de piedra solo se percibía el calor generado por dos almas que, al fin, se habían hallado en la penumbra. Isabela sintió un leve temblor en los labios al rozar su piel con la de Alejandro. La calidez de su respiración se fundió con la de él, generando un remolino de pasión que recorrió sus cuerpos. Con calma, sus dedos recorrieron la suave tela de su camisa, percibiendo la firmeza de sus músculos debajo de la tela. Alejandro agarró su mano y la colocó sobre su pecho, donde su corazón latía con intensidad, al unísono con el de ella. Con voz temblorosa, Isabela susurró: «Confírmame que esto es verdadero».
Antes de besarla, Alejandro la observó fijamente y luego se acercó para acariciar su cuello con los labios. Al sentir la suavidad de sus labios sobre su piel, un suspiro se escapó de ella, inundando su ser con una cálida sensación que encendía cada parte de su ser. Buscando mayor conexión, anhelaba sentir más contacto al agarrarse a su espalda. Con voz ronca y llena de anhelo, susurró junto a su oído: «Es más tangible que cualquier sueño». Las manos de Isabela se adentraron debajo de su blusa, descubriendo la piel cálida que aguardaba ansiosa. Cada vez que se tocaban, experimentaban una sensación eléctrica que los unía más, hasta que finalmente sus labios se fundieron en un apasionado beso. Nuestros cuerpos se fusionaron en un movimiento apasionado, sin recordar lo que ocurría afuera, entregándose por entero a la pasión que nos envolvía. Los instantes se hicieron interminables. Los susurros impregnaron el ambiente y el transcurrir de los minutos se desvaneció, al unirse nuestras esencias en una danza de deleite y entrega mutua. Las manos de Alejandro recorrieron suavemente la curvatura de su espalda, dejando un rastro ardiente con cada gesto cariñoso. Isabela se agarró a él con fuerza, anhelando más, deseando tenerlo aún más cerca. Nuestras respiraciones se interrumpían, nuestros labios se buscaban constantemente, en besos apasionados, explorando cada detalle con una devoción casi divina. La fricción entre nuestros cuerpos se transformó en una conversación muda de anhelo y urgencia. Deslizando los dedos por los mechones sueltos de su cabello, Alejandro inclinó su rostro para encontrarse con su mirada en la semioscuridad. Con una voz llena de admiración, reveló: «Eres la criatura más bella que mis ojos han contemplado». Isabela decidió cerrar los ojos brevemente, permitiendo que esas palabras penetraran en lo más profundo de su ser. La piel de ella se encendía al sentir el contacto de Alejandro, mientras que el temblor en sus manos revelaba la mezcla de emociones que la embargaba. La agarró suavemente por la cintura y la depositó con ternura en la comodidad de la cama. Sorprendiéndola con su delicadeza, los labios recorrieron su cuello, sus clavículas y su pecho con suavidad y lentitud, trazando un camino de besos que auguraba una noche sin fin. Isabela se agarró a él, sumergiéndose en la fuerza de su contacto, en cómo su piel reaccionaba a la suya, como si estuvieran destinados a complementarse. Los murmullos se entrelazaron con suspiros silenciados, mientras nuestros cuerpos se unían en un compás envolvente, explorando entre la pasión desenfrenada y la suavidad, entre la intensidad y la delicadeza. En ese momento preciso, al mezclarse las sombras con la luz plateada de la luna que entraba por la ventana, comprendimos que nuestra vida nunca sería igual. Los dedos de Alejandro exploraron minuciosamente la piel de Isabela con reverente anhelo, como si desearan grabarla en su memoria, como si cada caricia representara un gesto de veneración. Bajo su contacto, ella se estremeció, su aliento entrecortado y su piel ardiente como una llama avivada por la pasión. Nuestros cuerpos coincidieron en un ritmo pausado pero inexorable, una danza apasionada que se hacía más fuerte con cada palpitar. Las sábanas se enroscaban a nuestro alrededor, reteniendo el calor de nuestros cuerpos entre susurros y gemidos reprimidos. Cada beso de Alejandro era un acto de adoración hacia ella. Cada caricia demostraba que la consideraba su bien más preciado. Isabela agarró sus hombros con fuerza, dejando leves marcas en su piel, a la vez que su cuerpo correspondía al suyo con igual desesperación. «Sigue adelante», murmuró cerca de sus labios, con una voz cargada de pasión y entrega. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro mientras se sumergía en su mirada. Con calma, sus manos exploraron su espalda, dibujando caminos ardientes y placenteros que no se podían ver. Durante la noche, se sucedieron besos apasionados, caricias intensas y compromisos silenciosos que quedaron marcados en la piel. En un mundo solo para nosotros dos, el tiempo dejó de importar. Cada contacto era como versos de un poema y cada aliento, una celebración de nuestro amor. Después de experimentar la intensa sensación de placer, nos encontramos abrazados en la oscuridad. Isabela descansó su cabeza en el pecho de Alejandro, oyendo los latidos acelerados de su corazón. Expresó en voz baja, con una sonrisa de contento, que se sentía confundido por sus sentimientos hacia la otra persona, deslizando sus dedos con ternura por la espalda de ella. Alejandro la besó suavemente en la frente, expresando: «Deseo que te quedes siempre a mi lado». La luna se movió suavemente sobre nuestros cuerpos unidos, cerrando la noche con su resplandor plateado, siendo testigo de una intensa emoción que había dejado una huella eterna en nuestros corazones. Los primeros rayos del amanecer se colaban por la ventana, creando suaves siluetas en la piel al descubierto de Isabela. Alejandro la mantenía suavemente en sus brazos, su respiración tranquila acariciándola, mientras mi pensamiento permanecía cautivo en la pasión de la velada previa. Isabela acarició con ternura las marcas en la piel de Alejandro mientras deslizaba sus dedos por su pecho.
Cada una guardaba una historia. Un pedazo de un ayer que aún no había compartido. ¿En qué estás pensando?, susurró, alzando la mirada para encontrarse con la suya. Después de pasar la mano por su pelo, Alejandro esbozó una suave sonrisa. ¿En qué estás pensando? Resulta difícil para mí creer que esto sea verdadero. Acariciando su mentón con suaves movimientos de los dedos, Isabela se deleitaba con la rugosidad de la barba que comenzaba a crecer. Es cierto, murmuró, lo ocurrido la noche pasada. Lo que experimentamos, todo lo que sucede es verdadero. Por un breve momento, los ojos de Alejandro se tornaron más oscuros, como si una sombra fugaz lo rodeara. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, él la besó con ternura y premura, como si pretendiera inmortalizar su esencia en su mente. Permanece aquí, murmuró cerca de sus labios. Permanece a mi lado. El corazón de Isabela se estremeció de repente. Era consciente de que la vida no era sencilla, que existía un universo aguardándola más allá, compromisos y elecciones que le correspondía hacer. Sin embargo, en ese instante, mientras estaba enredada entre sus brazos y sintiendo el calor de su piel a su alrededor, ninguna de esas inquietudes tenía relevancia. Me resisto a marcharme, declaró, sumergiéndose en su mirada. Sin embargo, Alejandro colocó un dedo en sus labios, callando cualquier incertidumbre. No existen objeciones, susurró. Solo estamos tú y yo. Isabela decidió cerrar los ojos, entregándose a la fuerza de sus palabras, de su contacto, de la promesa implícita en su abrazo. Quizás, por primera vez en su existencia, se daría la oportunidad de no preocuparse por el futuro, concentrándose únicamente en ese nuevo día, dedicándoselo por completo, mientras el sol continuaba subiendo en el cielo, iluminaba la habitación con su brillo dorado. Isabela se movió entre las cobijas, percibiendo el calor de Alejandro abrazarla como una promesa callada. Él la miraba mientras sus dedos recorrían con delicadeza la suave curvatura de su espalda al descubierto. Disfruto contemplarte de esta manera, susurró. Isabela, no te preocupes, dijo con una sonrisa, mientras ocultaba su rostro en su pecho. Cuando estoy contigo, todo cambia por completo. Alejandro movió su mano hacia su barbilla, forzándola a dirigirle la mirada. Era imposible para ella evitar perderse en la profundidad de sus ojos oscuros. Expresó con firmeza su deseo de ser el refugio de Isabela, no solo en el lecho ni en las mañanas, sino en todo momento. Las palabras que pronunció la dejaron sin aliento. Siempre tenía la posibilidad de imaginar un futuro eterno. Justo cuando iba a contestar, un ruido rompió el momento íntimo que habíamos creado. Un celular vibrando en la mesita de noche. Al ver el nombre en la pantalla, el corazón de Isabela se encogió mientras parpadeaba. La llamaba el mundo exterior. En silencio, Alejandro la miraba fijamente mientras ella sujetaba el teléfono con sus dedos. Los labios de ella se separaron ligeramente, como si intentara indicarle que lo pasara por alto, que se quedara, aunque era consciente de que no podía hacerlo. Isabela pasó su dedo suavemente sobre la pantalla y estuvo a punto de acercar el teléfono a su oreja. Buenos días. Hubo un cambio en el tono de su voz. Al instante, Alejandro se dio cuenta. Isabela lucía diferente a como se mostraba cuando se entregó a su caricia unas horas atrás. En este momento, se interponía una barrera, una separación imperceptible entre nosotros. Después de finalizar la llamada, ella apartó la mirada mientras él la observaba con un destello de remordimiento. Expresó la necesidad de retirarse. Las palabras flotaron en el ambiente como si fueran una condena. Alejandro la sujetó por la muñeca al levantarse, impidiendo que ella se alejara de la cama. No es necesario que lo hagas, susurró. Decidió cerrar los ojos para retener en su memoria la sensación reconfortante de su contacto. Expresó con determinación, sí, debo llevarlo a cabo. En ese momento de calma que vino después, comprendimos que algo estaba a punto de transformarse. Isabela y Alejandro habían vivido un momento lleno de emoción. Sin embargo, el destino les deparaba una sorpresa inesperada. ¿Serán capaces de oponerse a lo inevitable o sucumbirán una vez más a la fuerza de su pasión? Para conocer lo que ocurre a continuación, suscríbete de inmediato y asegúrate de no perderte ni un solo episodio de esta fascinante trama.